Vamos a ir a Nueva Versión Internacional, Proverbios 29, 18. Dice así esta versión muy actual, ¿no? Dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley de Dios, ¿no es cierto? O sea, quisiera hablar en este día tan especial de la visión y obviamente que podemos expandir este tema, ¿no? Es un tema tan precioso, tan profundo, ¿no? Pero quisiera hablar de la visión de Dios que quiere Él impartir en su pueblo, en sus hijos, para entender así esa maravillosa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Trayéndonos visión. Y es un tema muy espiritual, ¿eh? Por eso yo quiero que usted se ponga en modo espiritual, pero en serio, ¿eh? Y para crecer. Amén. Bueno, todo lo que nos da la palabra de Dios es profundo y espiritual. Pero el tema de la visión es algo tan crucial. Dice que donde no hay visión, el pueblo perece o se extravía. La Reina Valera 60 dice perece, ¿no? El pueblo de Dios perece. Quiere decir que evidentemente tiene un extravío en definitiva. Y bueno, vamos a profundizar un poquito, pero hay una función muy poderosa que Dios nos ha puesto en nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene una función de captar lo invisible, de captar lo que Dios está haciendo, de captar el mundo invisible que no vemos. Y ahí está la visión. Usted sabe que una cosa es ver con los ojos físicos y otra cosa es ver con los ojos espirituales. Entonces la visión correspondería a eso, un impacto del mundo invisible a nuestro espíritu, que también es invisible, pero evidentemente que transforma nuestra vida, que nos orienta, que nos dirige, que nos proyecta, ¿no? Bueno, es muy importante, no sé esto, porque visión sería la acción o el efecto de ver. Puede ser también el punto de vista, como una persona encara la vida, qué visión tiene esta persona, ¿no? Cómo, digamos, de alguna manera está viviendo su vida, la va a vivir de acuerdo a su visión. Y tiene mucho que ver con la mentalidad, ¿no? Cuando decimos realmente, esto es una persona que tiene esta mentalidad. Pero en realidad, tal vez lo que estamos diciendo es que la visión que carga de toda su vida es de esa manera, ¿no es cierto? En realidad tiene mucho que ver con la iluminación impartida por el Espíritu Santo a nuestro ser interior. Es uno de los dones dados por Dios a nuestra vida. Por eso deberíamos analizar qué poder tiene la visión, qué poder tiene ver lo invisible, qué poder tiene eso de ver lo que todavía no existe, lo que todavía no ha venido, pero está viniendo, ¿no? Y esto realmente es muy interesante. Y estamos capacitados para eso, sí. Pero nosotros vamos a darnos cuenta, si meditamos, que no podemos enfocarnos en muchas visiones. Parece ser que el ser humano y aún los animalitos tampoco están capacitados o creados por Dios para que estemos enfocados en muchas visiones hacia adelante. Por eso el más exitoso, el negocio más exitoso, la iglesia más exitosa, el cristiano más exitoso, el emprendimiento, la empresa más exitosa va a ser aquella que tiene una visión de trabajo, ¿no? Tiene una visión para encarar el desafío, ¿no? Y se extiende, se afirma en esa visión y no está diversificando para un lado y para otro, ¿no? Hay una
hay una actitud que tienen, bueno, siempre lo hemos visto en la historieta, ¿no? Por ahí lo hemos visto en alguna imagen. Pero cuando el domador doma al león, o quiere, digamos, dominar al león, y lo quiere ahí, bien quieto, hemos visto, ¿no? La imagen le pone una silla, ¿no? Y dice que el león se queda ahí perplejo, porque él puede enfocarse a un objetivo, tal vez a dos, pero él lo que ve son las 4 patas de la silla y no sabe a dónde enfocarse. ¿Se da cuenta? Yo creo que muchas veces que en la vida somos tan así, pero como creyente, como cristiano, tenemos que enfocarnos en la visión que el Espíritu Santo de Dios nos quiere dar y meterle ficha. Amén. Y meterle ficha. Bueno, muchas veces nosotros no entendemos el tema de la visión que Dios quiere impartirnos. Por eso es tan importante el tema de la oración, la meditación de la palabra, estar con los oídos espirituales abiertos para que Dios realmente nos hable. También que nos ponga esos objetivos, ese propósito que tuvo para crear nuestras vidas, ¿no es cierto? Y nos vaya guiando en la visión que debemos tener, esa visión perfecta. ¿Para qué? Para que no fracasemos, para que vayamos hacia adelante siempre. Pasa que muchas veces el ser humano quiere encarar para tantos lados y tener tantas visiones que en definitiva fracasa. Fracasa. Y en términos científicos, evidentemente es así. Por más que la persona tenga grandes capacidades intelectuales, no le conviene empezar a enfocarse en muchos temas, por más que sea de la propia disciplina del científico. Hace muchos años conocí a un matemático alemán, porque congregábamos en la misma iglesia, ¿no? Y el alemán no es que era muy creyente, pero le gustaba ir a la iglesia, porque el pastor que teníamos era descendiente de alemanes, ¿no? Y él iba, escuchaba, por lo menos socializaba, vivía cerca de la iglesia. Y este era un hombre, el matemático alemán era un hombre muy interesante. Él había estado trabajando en la Segunda Guerra Mundial en los cálculos que hacían de los misiles, las bombas y todo lo que fabricaban en aquella época, ¿no es cierto? Cuando termina la guerra, él obviamente, ¿no es cierto?, no tiene demasiado trabajo, quedó toda destruida Alemania y se vino a Sudamérica. Una universidad en Bolivia lo invita y estuvo algunos años en Bolivia, ahí donde aprende el español, y termina fundando la escuela de matemáticas en la universidad donde yo estudiaba. Entonces, él comenzó la escuela de matemáticas ahí en la universidad, y bueno, la verdad que era muy interesante charlar con él. No era muy espiritual, pero era muy intelectual. Y un día le pregunto a él y le digo, mire, porque yo quería dedicarme a la investigación, en aquella época, ¿no?, de la bioquímica. Entonces le pregunté, Dan Köhler, Wilhelm Dan Köhler se llamaba él. Le digo, Dan Köhler, ¿qué me aconseja para dedicarme a la investigación? Y me dice, Guillermo, no diversifiques. Claro, hay tantas líneas investigativas en la bioquímica que uno verdaderamente puede abarcar varias líneas de investigación. Pero para ser exitoso en alguna disciplina hay que meterle ficha a una sola línea. Eso es lo que me quiso decir. Para que tenga éxito, para que logre descubrir algo, para que sea relevante lo que yo iba a hacer. Bueno, después Dios me llamó a investigar las cosas del Espíritu. Y verdaderamente acá estamos. La cuestión que aprendí algo. Cuando nosotros somos impulsados por la visión que Dios nos da,
hermano, más vale que le apuntemos, más vale que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, más vale que entendamos el tema de la visión, que es mirar lo que es imposible de ver. Y hay una cuestión que muchas veces al creyente lo distrae, lo desanima, lo confunde, que es la vista física, ¿está bien? Y le impide tener visión. Una cosa es tener vista y otra cosa es tener visión, porque la visión es del espíritu, en cambio la vista es del cuerpo, la tiene cualquiera. La tiene cualquier persona creyente o incrédulo. Y muchas veces la vista física nos distrae, la vista física nos confunde, la vista física nos desanima. En cambio, tener la visión de Dios nos fortalece el alma, nos desafía, nos enfoca a la victoria sin permitir que el maligno esté desviándonos. Muchas veces ha fracasado porque no sabía a dónde enfocar tu visión. Y bueno, en realidad no entendías el tema tal vez, pero yo ruego a Dios que comiences a entenderlo. No que lo entiendas totalmente, pero que comiences a entender el poder de la visión. El poder de la visión. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en una de las cartas, dice algo interesante, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista, o sea, no por vista física, nosotros andamos por fe, porque la visión que Dios quiere darnos y quiere que tengamos, hermano, tiene mucho que ver con la fe. Es esencial, es uno de los elementos básicos de la fe. Porque la fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos viendo todavía. O sea, tener convicción de lo que no vemos, eso sería visión. Entonces, muy importante comprender esto, ¿no es cierto? Entonces, la visión es fuente de esperanza. Es fortaleza interior, hermano, inquebrantable. Es seguir adelante por más que, hermano, las cosas no vayan bien. Por eso es parte de la fe. Es seguir adelante porque tenemos la visión. Sabemos hacia dónde apuntamos. Y eso es maravilloso. Es fantástico. Porque no hay demonio que te pueda desanimar. No hay demonio que te pueda desviar. Saber lo que Dios te llama a hacer y le apuntas para ese lado. Amén. Y no decaes y no te desvías. Entonces, el tema de la visión, hermano, es crucial para ser vencedor. Es la visión, la capacidad de ver más allá de mis ojos físicos. Tengo tanto para decirle acá. Visión es la capacidad de ver más lejos que mis ojos puedan ver. Y la visión es la capacidad de ver lo invisible y creer en lo imposible. Amén. Bueno, se ve que no lo entendió. La visión es la capacidad de ver lo invisible y creer en lo imposible. Amén. Entonces, es tan esencial tener visión, porque vista, algunos serán más cortos de vista que otros, pero algunos por ahí le pifiamos con los ojos físicos, pero realmente qué bueno. Es más importante tener visión que tener vista. Amén. Entonces, lo que escribe ahí Proverbios que hemos leído, hermano, el sabio Salomón en Proverbios 29, 18, él se dio cuenta que verdaderamente, ¿no?, hay personas que tienen grandes capacidades, pero no tienen visión. Y esto es un problema más grave todavía cuando son líderes que van a influenciar al pueblo. Si la persona no tiene visión,
no va a saber hacia dónde apuntar, va a traer al pueblo confusión y el pueblo va a quedar confundido. Y así nomás va a quedar, no va a avanzar. Entonces es muy importante comprender este tema. Yo quiero decirles que el caso de Moisés tal vez nos ofrece en esta noche un ejemplo, ¿no? Vamos a leer Moisés. Creo que todos conocemos un poquito la historia de Moisés, porque Dios lo llama, ¿no es cierto?, para hacer una gran tarea, para hacer una gran tarea. Claro, Moisés, hacía muchos años que se había ido de Egipto. Ahora Dios los llamaba para ir a Egipto, pero para rescatar, para salvar a Israel, el pueblo de Israel, de la esclavitud. Y se le presenta a Dios a Moisés, y Moisés se queda perplejo porque, él escapó de Egipto porque, obviamente, en cierto, cometió un hecho de violencia y muerte de un egipcio y tuvo que escapar. Y se escapó y se fue lejos. Y ahí donde Dios se le manifiesta, después de años, ¿no?, que vaya a salvar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, en Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me creerán, porque Dios le decía: andá de mi parte, andá y hace esto, y vas a rescatar a mi pueblo en Egipto. Dice: no oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala a la tierra, en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de esta serpiente. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, tómala de la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió vara de nuevo en su mano. Después, hermano, como ellos aparentemente le van a rechazar, dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Los siguientes versículos está diciendo: haz esta señal, haz este milagro. Bueno, si no te creen, haz otro milagro. Haz otro milagro. Y ahí mismo lo hacía. Es impresionante. Anda con convicción, cree que yo te voy a respaldar, que te voy a acompañar y voy a hacer milagro otra vez tuyo, para que te crean. Bueno, versículo 10. Después de eso, Moisés le dice a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Soy tardo en el habla. Tenía algún problema para hablar Moisés, atención, torpe de lengua. Y Jehová le respondió en forma magistral: ¿quién dio la boca al hombre? Le pregunta. ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Tengo poder sobre todo eso, no te preocupes. Ahora pues, anda, y yo estaré en tu boca, te enseñaré lo que vayas a hablar. Y él dijo: no, Señor, mira, manda a otro. Te estás equivocando de personas. Entonces, atención a la reacción de Dios. Dios se enojó con él. ¿Qué pasó con Dios? Se enojó con él. ¿Por qué se enojó Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien. Bueno, aquí, él saldrá a recibirte. A Aarón, al verte, se va a alegrar en su corazón. Tú hablarás a él, pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, la de Aarón, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, ya que no confías en mí, le estaba diciendo el Señor. Bueno, anda con tu hermano Aarón, que habla bien. Bueno, tú serás para él Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás
señales. Primeramente, lo que podemos aprender de esto es sencillamente algo muy poderoso que muchas veces el creyente no lo tiene en cuenta: la visión de Dios. Y la visión que Dios quiere que nosotros tengamos también. Dios quiere imprimir su visión a su pueblo. ¿Cuál es la visión fundamental de este Dios que nos creó? La visión fundamental es que usted nunca se tiene que olvidar. Mire qué importante es este mensaje en este día tan especial. Nunca se olvide que la visión de Dios es salvar a su pueblo. Es salvación. Él es Salvador. ¿Por qué? Porque Él del principio de la caída lo dijo. ¿Se acuerda que yo le leí Génesis capítulo 3, versículo 15? La primera profecía de la Biblia habla del nacimiento de una mujer que traería un colapso espiritual y muerte, herir de muerte a Satanás. Estaba hablando de Cristo. Estaba hablando de un plan. Estaba hablando de una visión que Dios desde allí tuvo para siempre, para rescatar a Israel y para rescatar en definitiva salvando a toda la humanidad posible. La visión que tiene Dios es salvación. La iglesia no puede dudar de eso. El creyente no puede dudar, no puede diversificar, no puede dedicarse a otro tipo de cosas, hermanos, descuidando o dejando de lado la visión más importante que tiene Dios. Esa es la mente de Dios manifiesta. Moisés, anda y me salvás a mi pueblo, lo salvás de la esclavitud. Y sabe que la lección histórica es perfecta, porque Israel no es que siempre fue esclavo. Al final lo esclavizaron en Egipto. Cuando entró Israel y las 12 tribus a Egipto, no eran esclavos, eran libres. La misma historia de la humanidad. Nosotros no es que siempre fuimos esclavos de las cosas espirituales. En un primer momento éramos libres, pero el ser humano cayó en garra del tentador, del mentiroso, del engañador, y ahí quedamos esclavizados como humanidad. ¿Está bien? Pero nunca pierda de vista la visión de Dios, porque esa visión la quiere infundir en la iglesia. Si nosotros no entendemos la visión de Dios, que es tan sencillo de entender, pero es tan fácil de perder esa visión. Pastor, ¿para qué tantos números? ¿Cómo para qué tantos números? ¿Pero para qué tanta gente? Una vez me encontré con un pastor que andaba por acá, por El Dorado, y me dice, no, ya las mega iglesias ya no van. Nunca entendió ese hombre la visión de Dios, el desespero, la urgencia de Dios. Hermano, es la salvación de la mayor cantidad de gente posible. Nunca esta gente, como aquel que me dijo, pastor, todo número, no es número. Cuando Pedro predicó, primera vez que predicaba el Evangelio, se convirtieron 3.000, porque el Espíritu Santo, hermano, lleva consigo y quiere imprimir en toda la iglesia del Señor esa visión salvadora. ¿Está bien? No podemos tener otro tipo de visión. No podemos tener otro tipo de pensamiento, hermano. ¿A dónde ha caído la iglesia que ha perdido la visión que tiene Dios de salvar a todo aquel que se ha perdido? Que son todos los seres humanos como nosotros. Entonces, hermano, esa es la tarea evangelizadora. Es llevar la visión de Dios, hermano, adelante. Es sencillo, no es complicado. Por eso vino Cristo a nacer, por eso se hizo hombre, por eso caminó entre nosotros, por eso nos enseñó a vivir espiritualmente como debemos vivir. Hermano, ¿sabe por qué? Porque la tarea es inmensa, la tarea es gigante,
La visión de Dios es gigantesca, porque ¿sabe qué? Desde el huerto del Edén, el Señor ya empezó con su visión salvadora para la humanidad, trazando un plan salvador para enviar al Salvador Jesucristo, para que venga, que muera, que pague con su sangre perfecta el precio necesario para que los pecados sean perdonados a todo aquel que crea en Él. Entonces no podemos confundirnos. Tenemos que abrazar la visión de Dios, que es salvación para todas las personas que están perdidas. Amén. Me va llevando por ahí. ¿Está bien? Entonces es muy importante que usted lo entienda. Ya tenía la visión de la salvación del Señor. Génesis 15, 13. La historia es extraordinaria y maravillosa. Usted sabe que 400 años antes que Dios se le aparezca a Moisés y le diga a Moisés: anda a rescatar a mi pueblo, tiene que ser libre de la esclavitud, y llevarlo a una tierra de provisión, de prosperidad, de bendición. 400 años antes, Dios se le manifiesta a Abraham y le dijo: tu descendencia, atención a la visión que tiene Dios, la visión para salvar a su pueblo Israel y a toda la humanidad. Le adelanta a Abraham que su descendencia pasaría 400 años en Egipto. Interesante. Y Dios dice que le adelantó que eso sucedería, porque, hermano, es una historia para que nosotros aprendamos. Dios quería que fuera de esa manera, porque la visión de Dios es hablarnos a nosotros en estos tiempos, dice el apóstol Pablo, porque todas las cosas del antiguo pacto se escribieron para que nosotros, que somos herederos de la salvación, hermanos, podamos aprender. ¿Aprender qué? Aprender de la mente perfecta, prodigiosa, extraordinariamente perfecta de Dios y la visión que tiene. Y andar en esa visión. Amén. Entonces es tan importante que lo entienda, es tan importante que lo asimile, es tan importante que entienda que Dios no tiene otra visión para su pueblo sobre la tierra, sino ser un instrumento de salvación para que la mayoría de la gente perdida se pueda arrepentir, darle oportunidad, salir a predicar, salir a enseñar, discipular, hacer lo que podamos hacer con las estrategias que Él nos permita tener. Y llegar a los perdidos y transmitirle el mensaje de la salvación para que nadie se quede sin oportunidad de tomar una decisión por el Salvador y así transformar toda su vida. Amén. Esa es la visión de Dios, amado. Y eso es lo que le dice a Moisés. Ahí se manifiesta Dios, queriendo que Moisés entendiera, que hiciera. ¿Y por qué se enoja Dios? Porque ahí se descubre la visión. Él estaba santamente obsesionado, santamente preocupado. Entonces santamente se enojó con Moisés. Porque el que tiene una visión, hermano, y hay obstáculos, se enoja. Porque no puede lograr la visión que tiene. Así es Dios. Él quería lograr el objetivo que se había propuesto en aquella temporada de la intervención divina sobre la tierra. Y Moisés, no estaba seguro, no, que tenía miedo, no, que hablaba mal, no, que no era bueno para hablar. No, Señor, tengo mis dudas, tengo mis temores. No, Moisés. Yo tengo una visión que cumplir. Yo tengo una tarea que hacer, que salvar a mi pueblo Israel por este tiempo. Tiene que colaborar. Ahora, ¿por qué se enoja usted? En el sentido de que ¿por qué, digamos, se carga, se preocupa, aún se enoja? Para usar esa palabra. Bueno, ahí está su visión.
Ahora, si usted se enoja y dice, ¿será posible? Tanta enfermedad, ¿será posible? Es porque ahí está la visión que Dios te da. Si vos decís, ¿será posible? Tanta gente que sufre, ¿será posible? Y ya te enojas con esa realidad, hermano. Es porque ahí está la visión. ¿Por qué? Porque la visión se manifiesta, la visión que tenemos, y ojalá que sea una visión de Dios, que coincida con el corazón de Dios, porque entonces sí podemos estar en el proyecto del Señor. ¿Se da cuenta? Porque la visión te moviliza y no aceptas eso que realmente es feo, es malo, no es voluntad de Dios para el ser humano. Ahora, yo te digo, que te enoja, que te traiga una tremenda y santa preocupación, una carga santa sobre tu vida. Ahí está la visión. Porque obviamente, ¿no es cierto?, la visión de Dios se derrama a través del Espíritu Santo en su iglesia. Y saben una cosa, amado, cada uno tiene sus dones, sus llamamientos, sus capacidades. Ese llamado tan especial que le da a cada uno. Nadie en el pueblo de Dios es igual que el otro. Entonces Dios nos quiere utilizar en la diversidad de dones que ha derramado en tanta gente. Y así, digamos, se lleva adelante la visión de Dios, con las visiones particulares que Él nos puede dar. Bueno, hay personas en realidad que no son espirituales, ni están conectados, ni quieren estar conectados con la visión de Dios. Pero por el enojo uno se ve. Algunos se enojan porque la comida no está preparada y hacen un desastre. ¿Sabe por qué? Porque su visión es carnal. Algunos se enojan porque verdaderamente, no sé, el presidente de turno, hermano, qué sé yo lo que está haciendo, y empieza porque tiene una visión puramente terrenal, ¿no es cierto? Bueno, pero tal vez podemos buscarle la vuelta. Puede ser que sea una persona creyente, verdadera, llamada a la política. Por eso se enoja por lo que está pasando. Y dice, no puede ser, tengo que hacer algo. Y en el nombre de Dios, y bueno, por ahí Dios lo está impulsando con una visión particular a esa persona y lo impulsa a meterse en esos ámbitos políticos que son difíciles. Pero, hermano, quiero ver a Dios enojándose con Moisés. Porque si no se hubiera enojado, no le hubiera preocupado y hubiera dicho, bueno, qué sé yo, si va Moisés bien y si no también. No. Era la visión que Dios tenía, una visión salvadora. Porque dice la Biblia que Dios había escuchado el gemir, el sufrimiento de su pueblo Israel y había descendido a salvarle. Y eso es importante comprender. Ahora, ¿por qué te enojas vos? Esa palabra, Dios se enojó, es airarse, se alteró, claro, se rompía los planes para cumplir su visión, para salvar, se apesadumbró. Esa palabra es enardecer, encender, encolerizar, enojar, indignar, impacientar. Dios se impacientó con Moisés, porque Dios había visto en Moisés capacidad. Por más que no hablara bien, no interesaba. Había visto en su corazón algo bueno para poder ser instrumento, ¿no? Y Moisés se había salvado, Dios tenía un propósito para la vida. De niños se había salvado, porque se acuerda que Faraón quería matar a todos los niños que nacían, ¿no? Moisés se salvó por misericordia del Señor, o sea que Dios lo preservó con un propósito. Lo que pasa es que él no veía, no tenía visión del propósito que Dios había puesto sobre su vida, hasta que al final, bueno, aceptó. Y cuando realmente se embarcó en la visión de Dios, de salvación, le repito, entonces Dios hizo grandes milagros a través de él. De tal manera
que cuando iba saliendo el pueblo de Israel, Dios esperaba en Moisés, que Moisés extendiera su mano con la vara. ¿Para qué? Para que Dios hiciera el milagro y abriera el mar rojo de lado a lado para que pasara el pueblo. Y si Moisés no levantaba la mano, no iba a ser hecho el milagro. Entonces, delega sobre este hombre Moisés una gran autoridad sobre la tierra. Entonces, es muy importante, amado, entender, verlo a Dios indignado, preocupado, alterado, no sé, encolerizado, porque su visión estaba siendo entorpecida por la dureza de un ser humano que no entendía la visión de Dios, ¿no? Que no ocurra con nosotros, ¿eh? Otra de las cosas que vemos acá es que la visión de Dios es más importante que el visionario, por así decirlo. La visión de Dios para su pueblo, para la humanidad. Lo que Dios ha mostrado a través de Cristo Jesús, hermano. ¿Qué mostró a través de Cristo Jesús? Salvar a la humanidad. Eso es lo que dijo el anciano Simeón, que podía partir en paz, podía morirse tranquilo, porque había nacido el Salvador del mundo. Hermanos, lo que mostró Jesucristo es el ansia de Dios que ama a la humanidad y la quiere salvar, y está esperando que su iglesia se dé cuenta, que sus hijos se pongan en sus manos para que la visión de Dios se realice y tenga éxito. Entonces la visión era mucho más importante que Moisés mismo. Por eso Moisés, no te preocupes si no sabes hablar. Lo más importante es que lleves mi visión, y así te voy a poder utilizar. Y no importa si era tartamudo, y si tenía que decir al faraón, mire, faraón, no importa. Dios iba a actuar igual. Los milagros iban a ocurrir igual. ¿Se da cuenta? Porque la visión de Dios es lo que importaba. Ahora, si nosotros como iglesia, hermano, lo que hacemos, no sé, algo lindo, algo interesante, pero no tenemos en cuenta la visión de Dios, entonces, ¿sabe una cosa? Perecemos, nos extraviamos, dice la palabra. Si no tenemos la visión de Dios, nos extraviamos. Y más vale que nos pongamos en la mano del Señor, empezando porque le habla, porque si no, no podemos recibir las estrategias, la manera, la forma. El Espíritu Santo no se va a manifestar en cada uno de los que estamos acá, ni los que faltaron también. ¿Para qué? Para que toda la visión de Dios se lleve a cabo. ¿Cuál es la visión de Dios? Salvación. Amén. Entonces lo que Dios te dice, abre tu boca, predícale, júntate al carro. Le dijo Dios a Felipe, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y para que le predicara al etíope. O sea, realmente el Señor es más interesado en que su visión fluya, corra, se realice hasta el fin de los tiempos. Pero muchas veces la iglesia o el creyente está como Moisés, y no, Señor, lo que pasa es que me echaron de allá de Egipto y por ahí me van a matar. Y por eso en algún momento Dios le dice, los que te querían matar han muerto, así que anda, haceme caso, obedece. Y no, porque no me van a creer, no van a creer. Y bueno, tirar la vara que tenés en tu mano, se convirtió en culebra. Agarrar, bueno, de la cola a la culebra se convirtió en palo de nuevo. O sea, Moisés, yo te voy a acompañar, no te preocupes, vos andá, obedeceme y los milagros los voy a hacer yo. Porque la visión de Dios se tiene que realizar sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, lo más importante en realidad es la visión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los visionarios, los que aceptan la visión, tarde o temprano, en realidad, tienen que partir.
Pero de generación en generación, la visión de Dios va a seguir marchando y se va a seguir realizando. ¿En quiénes? En que tienen la visión, en que abren su espíritu a conocer la visión de Dios. Dios nunca va a poder usar aquello que dicen, no, porque yo soy de esta religión, hermano. O sea, ¿qué importa la religión? Si la religión le creamos los hombres. No, yo soy de tal iglesia porque mi abuelito vino de Suiza y era de esa religión. Pero nunca, jamás abrió su espíritu a tener visión, pero la visión de Dios. Nunca la entendió, nunca la comprendió. Por lo tanto, nunca se puso de verdad en las manos del Señor. La visión de Dios orienta. La visión de Dios le da al pueblo, hermano, un propósito. La visión de Dios va a ser como el GPS. Le va a dirigir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y la visión de Dios es multiplicativa, es expansiva, es milagrosa y es poderosa. Y las señales de Dios van a ser para que la gente conozca al Dios Salvador, a Cristo Jesús que nació en Belén. Amén. Entonces esa es la obra que Dios quiere hacer. Ahora es importante, fundamental, que nosotros entendamos a Dios, que nosotros abracemos la visión de esa urgencia de la salvación que Dios quiere sobre la tierra. Y también la visión es una visión correctiva, ¿está bien? Dice, el pueblo que perece sin visión, o sea, en realidad esa palabra también significa disciplina propia. O sea, el pueblo llega a carecer de disciplina propia. O sea, no sabe hacia dónde va, de manera que cualquier cosa le viene bien y que cualquier cosa, ¿no es cierto?, qué sé yo, le puede caer bien. Es una cuestión puramente carnal o temporal o mundana. No, en verdad no. Cuando el Señor realmente nos da visión, sabemos hacia dónde apuntamos y vamos a aprovechar todos los recursos necesarios, vamos a emplear todas las estrategias necesarias para que la salvación de Dios se manifieste sobre la tierra. Y para que en esta generación el Señor esté orgulloso de nosotros. Señor, tú tienes la visión de hacer eso, nosotros te apoyamos, te seguimos y te obedecemos. Y la obra va a ser realizada para que tu corazón esté contento, Señor, porque somos tus hijos y nosotros hemos sido llamados para que nosotros, Señor, te sigamos. ¿Qué quieres hacer? ¿A quién quieres salvar? Allí voy a ir, Señor. Y la palabra que tú quieras, esa palabra yo voy a dar. Amén. ¿Quién está dispuesto? Bueno, entonces usted va a ser una persona visionaria, una persona que mira mucho más allá de lo que se observa materialmente. Usted va a observar la visión de Dios en lo invisible y las batallas, las luchas espirituales van a ser observadas. Va a tener cuidado, va a pelear la batalla espiritual, le va a dar guerra al enemigo, va a discernir lo que tenemos que enfrentar. Amén. Se acerca 2026, amado, y la visión de Dios se tiene que ejecutar. Lo que dice Salomón y lo que ha visto él seguramente es, lo veo, no sé, lo leo en Proverbios, ¿no? En personas que por ahí tienen grandes dotes de líderes, O por ejemplo dice, no conviene al necio la grandilocuencia. O sea, la persona que no tiene visión, no le importa lo espiritual, o sea, pero habla bien. Entonces, Salomón el sabio se dio cuenta, hermano, que un líder no alcanza. Tiene que ser un líder con visión. Y la visión que corresponde, la visión de Dios. Porque muchas veces el ser humano tiene visiones, pero tiene visiones equivocadas. ¿Está bien? Y puede apuntar a cualquier cosa. Ahora, una de las cosas interesantes que aprendemos de la vida de Moisés es que nadie puede poner en marcha la visión, ni siquiera Dios, si no tiene
ayuda. Nadie podrá jamás trabajar solo. Ni siquiera Dios puede hacer que su visión sea realizada sobre la tierra si no hay personas que se ponen a su disposición. Qué interesante esto, amado. Esto es algo del Espíritu. Dios nos llamó a interrelacionarnos, a estar unidos. Es muy importante eso, a estar unidos. No hay visión. Mire lo que le voy a decir, ¿no? Esté atento. ¿Está atento? No hay visión en la división. ¿Qué opina usted? Porque cuando hay división, no hay visión. Quiere decir, hermano, o nos unimos en nuestra visión, en la visión de Dios para salvar a la mayor cantidad de gente posible, ¿cierto?, en esta generación. O si no, evidentemente vamos a ir, uno va para un lado, otro ahí para el otro. Entonces hay una sola visión dada por Dios. Amén. Y se da algo muy interesante, porque el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, por ejemplo, habla de que ellos estaban peleados, divididos. Hermanos, estaban divididos. Uno decía, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y otro, yo soy de Jesús. O sea, más confusión todavía. Como si Pedro y Jesús fuera lo mismo. Jesús era el Salvador, Pedro era un líder, Pablo también, Apolos también. ¿Está bien? Entonces, en la iglesia que el apóstol Pablo había fundado, además de la visión del trabajo que el apóstol Pablo había recibido de Dios para llevar adelante la visión del Altísimo, había otras maneras, otra forma, otros estilos. En definitiva, varias visiones. El resultado, una iglesia dividida, una iglesia peleada, una iglesia con confusiones. Es muy interesante analizar eso. Por eso, en el capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo le dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, le estaba diciendo, hijos míos, o sea, sean imitadores de mí, porque yo he sido usado por Dios para que esta iglesia empezara a marchar. En cambio, los hermanos estaban totalmente confundidos, tenían varias visiones, varias formas, varias maneras. Esto es muy interesante analizar y es profundo, porque el apóstol Pablo también lo que dice, me he propuesto no edificar sobre fundamento ajeno. Cuando entraba otro apóstol a fundar una congregación, él no se metía en la obra de otro siervo de Dios. Qué interesante, porque cada uno tenía su forma, su manera, su estilo. ¿Está bien? Claro, la visión de Dios era la misma, la tarea evangelizadora y salvadora de los perdidos. Pero el Señor, hermano, le había mostrado muy claramente al apóstol Pablo que cuando se trata de una congregación, tiene que estar sujeta a una visión y no a muchas o a varias, porque si no era un caos, era un problema, era una división, era algo confuso. Por eso dice 1 Corintios 1:10, también dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, mire, unidad. Cuando hay unidad, la visión se puede llevar a cabo. La visión de Dios, ¿no? Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, la visión sin unión no resulta.
Y la unión sin visión tampoco. ¿Está bien? Por eso es tan importante. El tema de la visión, llevar a cabo la visión de Dios, exige que cada uno con sus dones, con sus capacidades, con sus virtudes, con su saber, con su, no sé, con lo que ha traído delante de la presencia de Dios, pueda unirse en una sola visión, que es la salvación. Y conforme a la manera que Dios ha puesto en los líderes de tal o cual iglesia. ¿Se da cuenta? Pero siempre, 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 la visión de Dios será salvar a la mayor cantidad de gente posible. Amén. O sea, una de las características fundamentales, hermano, es la unidad, para que la visión de Dios se manifieste. Por eso Satanás, hermano, siempre va a querer desunir, siempre va a querer dividir. Está bien, siempre va a querer que haya tantos pareceres y tantas cuestiones. Y a uno le parece una cosa, y otro lo haría de otra manera, y otro piensa que verdaderamente tiene que irse por acá y por allá. Entonces, en definitiva, no se va a ningún lado. La obra de Dios se estanca, la visión de Dios no se realiza, la salvación no se ve por ningún lado. ¿Se da cuenta? Entonces, tan importante, tan espiritual esto, tan espiritual esto. Y termino enseñándole liberación, en pocas palabras. ¿Usted quiere aprender liberación en 1 minuto 30 segundos? Bueno, le digo, si usted tiene a una persona que tiene que liberar en el nombre de Jesús, porque un espíritu del mal lo está oprimiendo, bueno, en lo posible no lo haga solo. Busque a otras personas por las dudas, a otros cristianos, por supuesto, que usted sepa que están en la visión de Dios, ¿está bien? O sea, que están en la batalla. Pero cuando se reúnen los hermanos para darle libertad al cautivo, que sea uno solo. ¿Cuánto? Uno solo que toma la autoridad. ¿Por qué? Si hay 4 o 5 rodeando a la persona necesitada de liberación y todos los 4, 5, 6 toman la autoridad en el nombre de Jesús contra Satanás, ¿sabe qué? Satanás le va a decir: ¿a quién obedezco? A ninguno. Porque uno a otro se está quitando la autoridad. Es tan interesante el mundo espiritual. Pero cuando uno solito, sea quien sea, pero uno solo toma autoridad, ese demonio se la tiene que picar. Se tiene que ir. Amén. Muchas veces, amado, en las células, en el grupo de crecimiento, pasan cosas semejantes. Entonces, el líder tiene que liderar, tiene que tomar autoridad. Obviamente, tiene que prepararse espiritualmente. No puede ser que en la célula, hermano, en realidad haya 10 personas y las 10 personas lideran. Las 4 en la célula o en el grupo de crecimiento lideran. No. Tiene que haber un líder. Amén. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo se va a manifestar. Porque hay una correcta posición y hay una sola visión. Y no hay división. Amén. Y es muy delicado, es muy delicado. Pero todo lo que tenemos que hacer es entender el corazón del Padre, entender el corazón de Dios que envió a Jesucristo para salvación. Mire, un sacrificio tan cruento, tanto sufrimiento. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Por salvarnos, por salvar a la humanidad. ¿Cuál es la visión de Dios? Salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo?
ponerme en esa visión. ¿Cómo hacerlo? Y bueno, para eso está la congregación, donde Dios te pone, ponete a trabajar de acuerdo a la manera, a las formas, a la estrategia y a la visión que tiene esa congregación. Amén. Y lo vamos a lograr. Amén. Y unidos lo vamos a lograr. ¿Qué opina usted? 2026 se acerca, con un desafío grande de salvar a tantas miles y miles de personas que no conocen realmente a Jesucristo. Por ahí conocen la religión, por ahí otros conocen la tradición, pero no conocen a Jesús en la manifestación de su poder. Pero los van a conocer. Amén. La iglesia unida nunca, jamás será derrotada. La iglesia unida será vencedora y avanzará a pasos agigantados. Amén. La visión tiene poder. La visión de Dios plasmada en su pueblo. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor Jesús.